¿Alguien se acuerda? Profe, creo que quedamos solamente los diagramas. Pero no era el problema. Hicimos el diagrama, los diagramas, pero no hallamos lo que piden, ¿no? Bueno, repasemos desde ahí rápidamente. Partimos de la estática. Hablamos de que como el problema es simétrico, no le gastamos tanto tiempo a la estática, sino que cuando hay simetría, las dos reacciones ya se sabe que son iguales e iguales a la mitad de la carga de la acción. Entonces, directamente, sin mucha escritura aquí de ecuaciones y eso, de una vez RA y RC, omega A medios. De ahí pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para resistencia. Y teniendo ese, entonces, los diagramas. Empezamos diagrama de cortante. Primer cortante, la primera carga con valor y con signo. Entonces, omega A medios positivo. Hablamos de que tenemos que ir por tramos. Entonces tenemos que definir ahora cuántos tramos tiene la viga para el cortante. Lo que define los tramos de un cortante es la carga distribuida o la carga concentrada, pero al hablar de cargas, no toda la carga, porque cargas son fuerzas y momentos. Si estamos hablando de cortante, es cada que cambian las fuerzas externas, sean concentradas o sean distribuidas, las fuerzas, no el momento, las fuerzas. Bueno, aquí hay cargas concentradas, pero están en los extremos, y carga distribuida a lo largo de la luz de la viga. Y hay un cambio en B. Decimos entonces que el cortante va a tener dos tramos, entre A y B y entre B y C. Tenemos entonces el cortante al inicio del tramo AB, omega A medios positivo. De ahí entonces pasamos a calcular el cortante al final del tramo AB, o sea, en el punto B. Aplicamos la ecuación de que el cortante final es igual al cortante inicial más el área bajo la carga. Entonces de aquí regresamos a la carga. Decimos cortante inicial, omega A medios, más esta área. Pues un triángulo que tiene base A y altura omega. Su área es menos omega A medios. Entonces, un medio menos un medio nos da 0. Tenemos los dos puntos, dónde empieza y dónde termina. Lo siguiente es mirar qué curva une los dos puntos. Para eso tenemos dos cosas. Primero, que la curva del cortante es la integral de la carga. Entonces, aquí tenemos una carga lineal, función de x a la 1. Aquí nos va a dar función de x a la 2. Segundo, que la pendiente a la curva que voy a trazar de cortante es el valor de la carga en cualquier punto. Eso quiere decir que la pendiente en B, esta pendiente en B, vale menos omega, entonces pendiente negativa. O mejor, que la pendiente en A, esta pendiente, vale lo que valga la carga aquí y ahí vale 0. Eso me da una idea de cómo trazar la curva. Tiene que arrancar con pendiente 0. Entonces tiene que ser este tipo de curva, porque la otra que iría así, al contrario, la concavidad, pues nunca podría aquí empezar con pendiente 0. Y sí terminaría con pendiente 0 aquí, que no puede ser, porque aquí la pendiente es omega. Entonces la curva tiene que ser esta, función de x2. Y no se puede equivocar en eso porque daña el resto del problema. Si queda mal la curva aquí, va a quedar mal el diagrama de momentos y de ahí en adelante todo.
Entonces, nos guiamos por esas dos ecuaciones. Saber qué curva es, qué exponente de X es, porque es la integral de la carga. Saber cómo va la curva, sabiendo que la pendiente en cualquier punto del cortante es la carga. Listo, tenemos entonces aquí la curva del primer tramo. Luego vamos tramo BC. ¿Qué decimos? Que hay que hallar el cortante inicial. Ya lo tenemos, porque el cortante inicial es la final del primer tramo. Entonces empieza en 0. Cortante inicial. Luego, calcula el cortante al final del tramo en C. ¿Qué decimos? Que el cortante en C es el anterior, que es 0. Más el área en la carga, esta, que es negativa. ¿Y qué vale menos un medio de omega A? Entonces 0 menos un medio queda menos un medio de omega A. Tengo los dos valores, 0 y menos un medio. ¿Cómo es la curva? La integral de esto. Otra vez, la integral de esta línea. Esto es x a la 1. Entonces esto es función de x a la 2. Luego, ¿cómo va la curva? Empieza con esta pendiente, menos omega. Y termina aquí con pendiente 0. Entonces tiene que ser así. Y tenemos entonces el diagrama de carga completo. Bueno, ahora vamos con el diagrama de cortante. Pero un momentico que es que estoy haciendo unas habilitaciones y están que me mandan aquí mensajes que no sé qué es. Bueno, tenemos el diagrama de cortante, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de momentos. Otra vez tenemos ahora que mirar tramos en el diagrama de momentos. ¿Qué es lo que marca los tramos en el diagrama de momentos? Los marca cualquier cambio en el diagrama de corte o cualquier momento aplicado sobre la viga. Entonces, pare donde hay un momento aplicado o pare donde cambie el cortante. Bueno, aquí a lo largo de la viga no hay momentos aplicados. Entonces, eso no marca tramos porque no hay. Luego, el cortante sí cambia en B. Entonces, para el diagrama de momentos tenemos un tramo entre A y B, otro tramo entre B y C. Coincide con el cortante, pero eso es una coincidencia, no más. Luego, primer momento,
al inicio del tramo, el momento que esté aplicado aquí en el enunciado del problema, al que esté aplicado en A. No hay. Entonces arranca con momento cero. ¿Qué hay que hacer? Calcular el momento en B. Decimos que el momento en B es el momento inicial más área bajo el diagrama de cortante. Aquí, esta área. Esa área es fácil de hallar porque esto es una función pura de x a la n, es x2, el cortante es x2. Y además se conoce el vértice de esta curva. El vértice es donde tenga pendiente cero. El vértice está aquí, en A. Ahí hay pendiente cero. Entonces, teníamos una ecuación para calcular esta, la de afuera, esta. Esa área es base por altura sobre n más 1 para cualquier potencia de n, de x. Entonces, base por altura sobre n más 1, siendo A la base y omega A medio es la altura. Como la n es 2, es x a la 2, entonces es base por altura sobre 3. Esta, la de afuera, 1/3 de la base por la altura. Pero lo que tenemos es la otra, la de adentro. Tenemos aquí un rectángulo. Su área es base por altura. Si le quitamos la de afuera, que es 1/3, entonces 1, que es el área del rectángulo, una base por altura, menos 1/3 de la base por la altura, aquí da 2/3. 2/3 de la base, que es A, por la altura, que es omega A medios. Simplificamos y me da omega A al cuadrado sobre 3, este valor. Bueno, lo siguiente es cómo va a unir el punto inicial y el punto final. Conoce los valores, ahora tiene que conocer la curva. La curva es la integral del cortante. El cortante es la función de x2. La curva es función de x3, el momento. La forma. Es más fácil si hay puntos de pendiente cero, puntos de cortante cero, aquí. La pendiente al momento es el valor del cortante en el punto. El cortante en B vale 0. Entonces la pendiente a la curva del cortante en B vale 0. ¿Quién dice que la pendiente aquí sale horizontal? Pendiente aquí 0. Eso es lo que significa, ¿no? Que la pendiente al momento es el valor del cortante. En cambio aquí empieza con pendiente de omega medios. Esta pendiente es omega medios. Esa pendiente. Total que la curva tiene que ser así, ¿no? Otra vez, no me puedo equivocar en la forma de la curva, porque eso va a influir en el cálculo de teta de la flecha, en el análisis de deformaciones. Entonces, es fácil. En este caso, termina con pendiente 0 y arranca con pendiente más 1/2. Tiene que ser así. Bueno, entonces tenemos la curva entre A y B. Vamos al tramo BC. Tengo el valor del momento al inicio del tramo, omega al cuadrado sobre 3. Tengo que calcular el momento al final del tramo. Como es el final de la viga, pues tiene que ser 0. Este punto me va a servir siempre de comprobación, de saber que las cosas van bien. Porque tiene que dar 0 al final, ¿no? Esto es estática gráfica, dijimos. Bueno, utilizamos la fórmula del cálculo para comprobar que va bien. Es que decimos que el momento en C es el anterior,
omega al cuadrado sobre 3, más esta área que es negativa. Y resulta que esta área es lo mismo que la de acá, también 2/3 de la base por la altura, 2/3 de A por omega medios. Se va el 2, queda menos omega al cuadrado sobre 3. Entonces, 1/3 menos 1/3, 0. Con eso estamos tranquilos de que la diagramación quedó bien. Y entonces podemos seguir al análisis de fuerzas. Bueno, después de tener los diagramas, antes de entrar al cálculo de esfuerzos y deformaciones, hacemos la geometría de la viga. ¿Qué es la geometría de la viga? Calcule la posición del centroide. En este caso, el Y centroidal no más, porque estamos hablando de flexión simétrica. Quiere decir que el eje Y siempre va a ser eje de simetría si es un problema de esta materia. Si es resistencia y materiales avanzada, pues allá ya veremos flexión asimétrica. En este curso de flexión simétrica significa el eje Y es eje de simetría y la carga coincide con el eje Y. Bueno, entonces tenemos así. Así que lo que tengo que calcular es primero el Y centroidal. Primera parte de la geometría. Eso tiene que ver con el primer momento del área. Segunda cosa que tengo que calcular. Teniendo el Y centroidal, ya tengo el eje neutro. Y entonces calcule los primeros momentos de área que necesite. O sea, los Qs que necesite para el análisis de cortante. Entonces hay que ir al enunciado del problema. ¿Qué me piden? Piden. Determina el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo. Y determine el diámetro de los clavos. Eso en cuanto a cortante, ¿no? El B y el C tienen que ver con cortante. ¿Por qué con cortante? Porque si me piden el diámetro de los clavos, ¿qué le va a pasar al clavo? Pues que el patín, que es lo de arriba, se va a deslizar sobre el alma del perfil de la viga. Y entonces ese deslizamiento va a cortar el clavo por acá, en la unión entre los dos. Así que necesito la fuerza de corte ahí. Además me piden el esfuerzo cortante en el eje neutro. Entonces, ¿por qué en el eje neutro? Porque me están pidiendo el esfuerzo cortante máximo. Vimos que la distribución del esfuerzo cortante es así. Y que tau máximo es en el eje neutro. Como tau es B por Q sobre I por B. Entonces tengo que hallar Q, que es primer momento del área. ¿En dónde? En la fibra donde voy a hallar esfuerzo. Bueno, quiero hallar esfuerzo en el eje neutro. Entonces halle el Q en el eje neutro. Quiero hallar el deslizamiento aquí en el pegue entre los dos. Entonces halle Q aquí en el pegue. Necesito dos Qs. ¿Qué más necesito de la geometría? El momento de inercia, porque es MC sobre I, el sigma máximo. En resumen, de la geometría necesito posición del centroide, primer momento de área en el eje neutro y en el pegue entre el alma y el patín, y el momento de inercia. Bueno, en estos perfiles que tienen una forma geométrica, una I, una T, como en este caso, la parte horizontal esta se llama el patín y esta se llama el alma, la vertical. Entonces, por eso digo que aquí tengo que calcular el deslizamiento en el pegue entre el patín y el alma, aquí, para poder hallar el diámetro de los clavos.
Entonces vamos con la geometría. Esto es de el capítulo de estática. Voy a recordar en este problema y solo en este problema cómo se hace. No porque ustedes no sepan, porque deben saberlo, sino para mirar el procedimiento y cómo me tienen que presentar la información ordenada. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo hacíamos en estática. Supongo que les enseñaron así como se presenta aquí en resistencia de materiales, ¿no? ¿Qué se hace? Primero, divide el área de la sección transversal en áreas conocidas. Bueno, aquí son dos rectángulos. El patín, que es un rectángulo, y el alma, que es otro rectángulo. Entonces, ya está dividido, numérelos. Voy a decir que el patín es 1 y el alma es 2. Eso es lo primero. Segundo, ponga un sistema de coordenadas. Santiago, silénciese. Bueno, segundo, coloque un sistema de coordenadas. ¿Dónde? Donde quiera. Bueno, no tanto donde quiera. El eje Y tiene que ser el eje de simetría. De modo que no tengo que calcular sino Y centroidal, porque si hay eje de simetría, el X centroidal es 0. Bueno, entonces el sistema cartesiano va a estar 1 con el eje Y en el eje de simetría y el eje Z donde quiera. Lo coloqué aquí abajo. ¿Qué vamos a aplicar? Que el primer momento del área de toda la figura es igual al área total por Y trazo. Y ese primer momento del área de toda la figura es la sumatoria de los primeros momentos de cada división que hizo. Entonces tengo dos divisiones, la 1 y la 2. El primer momento del área de cada uno es área por Y trazo. Entonces área 1 es área por el Y centroidal. Con respecto al eje Z que colocó, todo este. Eso es primer momento del área de 1. Más primer momento del área de 2 es su área por el Y centroidal aquí abajo. Esa sumatoria de A sub I y sub I es igual al área total por Y trazo. Y de ahí despejamos Y trazo, el Y centroidal. Pero esa información la presentamos así en esta tabla, de manera ordenada. No hay escribiendo en el papel un montón de cosas. No, aquí está ordenadito y se ve qué fue lo que se hizo. Entonces, primera columna, los pedazos en que dividió la viga, 1 y 2 y el total. Segunda columna, el área de cada pedazo. Área de 1, 12 por 2, 24. Área de 2, 13 por 3, 39. Y sumamos todo. Área total, 63 pulgadas al cuadrado. Segundo, halle el Y centroidal. Aquí estaba en el otro, ¿no? Bueno, tengo. Se va. 24 y 39, 63. Segundo, halle la posición del centroide de cada uno respecto de su eje Z, donde lo colocara, en este caso aquí abajo. Pues la posición del centroide de 1, pues aquí es 1 más 13, 14. La posición del centroide de 2, que es la mitad, aquí, 6, 5.
Luego haga a su y y su y. Aquí quedó mal, aquí dice cuadrado, pero no es cuadrado, no es a su y su y. Arreglemos esa vaina de una vez porque no, ir corrigiendo errores. A subir y subir porque estamos determinando el centroide, estamos con primer momento del área nomás y eso es área por y centroidal. Entonces, como tengo que hacer primer momento del área, que es área por y centroidal, ahora, después de hallar los y centroidales, que ya los tenemos, 14 y 6.5, pues hallo ese primer momento de área para cada uno. Entonces, 24 por 14, eso es 336. 39 por 6.5, eso es 253.5. Si sumo todo eso, tengo sumatoria de a subir y subir trazo, que es el primer momento de la inercia, el primer momento de toda la figura, pero hecha pedazo por pedazo, está aquí. Eso es igual al área total, que es 63 por y trazo. Entonces con eso puedo hallar y trazo. Q total dividido en área total. Y trazo 9.36. Eso significa que el eje neutro de esta viga está a 9.36 de abajo, aquí. Entonces lo ubicamos. Aquí estaba el eje Z original. Aquí va a estar el eje Z', que es el eje centroidal Z', que coincide con el eje neutro. Total que el eje neutro está a 9.36 de abajo y a 5.64 de arriba. Tengo ubicado el eje neutro. Ahora tengo que hallar el momento de inercia respecto de este Z', momento de inercia de esta figura. Voy a llevármela allí para el tablero. Entonces, vimos en estática y en cálculo 2 que para hallar el momento de inercia de esta figura, tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos, teorema de Steiner. El momento de inercia de esta figura, de toda, respecto al eje Z', es igual a la suma de los momentos de inercia de todas las partes. Entonces tengo que hallar momento de inercia I1 con respecto al eje Z', e I2 con respecto al eje Z', etcétera, todas las porciones que tengan una viga. En este caso 2. Ahora, ¿qué es el momento de inercia de esta figura respecto de un eje cualquiera? Ahí es donde aplicamos el teorema de Steiner. Tengo esta figura. Tengo un eje. Este eje. Este eje. Necesito hallar el momento de inercia de esta figura respecto de este eje U. O Z', o como lo quiera llamar. ¿Qué tengo que hacer para poder hallar ese momento de inercia? Tengo que hallar primero la posición del centroide de esa figura respecto al eje U.
así más bien que se vea. Tengo que hallar esta distancia. Esta. Llamémosla D. O Y trazo, como la quiera llamar. D. Entonces decimos que el momento de inercia de esta figura respecto al eje U, que es I sub U, es igual al teorema de los ejes paralelos, a la parte de Steiner, esta área por distancia al cuadrado. Bueno, eso es una parte. Más aquello que llamamos el I propio. Más I propio. El momento de inercia de cualquier figura respecto de cualquier eje, el momento de 1 respecto a Z' o el momento de 2 respecto a Z' es igual a área por distancia al cuadrado, ejes paralelos, más I propio. ¿Qué es el I propio? El I propio es el momento de inercia de esta figura respecto de su propio centroide. Por eso se llama así. Respecto de su propio eje centroidal, que es este. Eso es el I propio. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a la tabla esa que sacamos fotocopia en la estática y allá están todas las figuras y tienen el I propio. De un rectángulo es fácil. 1/12 de la base por la altura del cubo. Eso es lo que vamos a hacer ahora para hallar el momento de inercia respecto a Z'. Ya no es U, sino Z', ya no es D, sino Y trazo. Entonces, área por distancia al cuadrado más el I propio de cada uno. Eso lo hacemos otra vez de una manera ordenada, en una tabla, aquí. ¿Qué voy a hacer? Hallar el área por distancia al cuadrado de cada uno y el I propio de cada uno y luego sumo todo. Para eso, ¿qué hago? Otra vez, el número de las partes, 1 y 2. Su área, 24 y 39, ya se tenía. Ahora hallo la posición del centroide de cada uno, pero respecto del eje Z'. Porque lo que quiero hallar es IZ', respecto del eje Z'. Dos maneras. Una, pues mire aquí cuánto va, ¿no? De aquí del centroide acá. Esto es de aquí. Este es el centroide. Al eje neutro, aquí. Pues fácil, 5,64 menos 1. 4,64, ¿no? Eso para 1. Para 2. Bueno, el centroide de 2 está por aquí en la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de aquí al eje neutro? Pues de abajo a la mitad hay 6,5. 9,36 menos 6,5, 2,86. Bueno, más fácil. Así.
El centroide de 1 es el que teníamos antes respecto a z, que es 14, menos el diatraso, 936. Entonces, 14 menos 936, si no quiero ponerme a hacer cuentas como hicimos ahorita, ¿no? 14 menos 936, pues es 464. El otro, 6.5 menos 936, pues eso es menos 286. Pues es más fácil allá utilizando la tabla. Bueno, como quiera, lo importante es que lo haga bien. Ahora voy a aplicar la parte de Steiner para cada uno. Área por distancia al cuadrado. Aquí la distancia al cuadrado es el y trazo de cada uno respecto al eje z'. Y sub i'. Por eso estamos hallando aquí y sub i'. Steiner, área distancia al cuadrado. Entonces, 24 por 464 al cuadrado. 516.71. Para el otro, 39 por 286 al cuadrado. Como es al cuadrado, pues siempre va a dar positivo. No importa que aquí sea menos. 319. Ya tengo la parte de Steiner, de los dos. Ahora vamos al I propio de cada uno. I propio de un rectángulo, un doceavo de la base por la altura del cubo. Entonces, un doceavo de 12, pues es 1. La altura del cubo, 2 al cubo, 8. Es 8. El I propio de 2, un doceavo de 3, que es la base, por 13 al cubo. 549.25. Y entonces ya tenemos todo. Ahora que no hay máquinas, cosas que dice ahí. Bueno, tenemos Steiner de cada uno y propio de cada uno. Entonces sume todo. Tome todas estas 4 casillas, o todas las que tenga, y súmelas. Y eso es el I centroidal de toda la figura. Eso era lo que necesitábamos. Y Z'. Bueno, ahora, los Qs. Necesito Q en el eje neutro. Necesito Q aquí. En el eje neutro. ¿Qué es Q en el eje neutro? Primer momento del área que se desliza aquí, sobre el eje neutro. ¿Qué se desliza? O lo de abajo o lo de arriba. Obviamente es mejor hacerlo de abajo. Vimos que Q por un lado y Q por el otro tiene que ser igual, porque eso es deslizamiento. Y el deslizamiento es un movimiento relativo entre dos superficies. Puedo decir que lo de abajo se desliza sobre lo de arriba, o lo de arriba sobre lo de abajo, y es lo mismo. En otras palabras, Q de esto. Q aquí. Bueno, ¿qué es eso? Área por Y trazo. Esto es 3 por 936, es esto, por el centroide de ese pedazo respecto al eje Z'. Eso es en la mitad, entonces 936 sobre 2. Ese Q en el eje neutro es 131.41 pulgadas cúbicas. ¿Qué más tengo que hallar? Q de 1.
Q de 1 es área de 1 por Y de 1. Oh, aquí faltó. Bueno, faltó porque es que aquí se tiene, ¿no? Q de 1, área, 24. Y de 1, 464. Entonces 24 por 464. Eso es Q de 1. Voy a hacerlo aquí para llevarlo por allá. Porque no lo hice. Por 4.64. ¿Cuánto dio eso? ¿111? Entonces, Sí, señor. 111,30. Eso. Y eso es pulgadas cúbicas. Bueno, metámoslo por acá. Bueno, entonces ya tenemos toda la geometría. ¿Qué tenemos que hacer con esa geometría? Pues ahora aplicarla. Ahora sí vamos al análisis de esfuerzos. O sea, todo lo que hemos hecho hasta ahora son las arandelas del problema. Para hacer lo que corresponde ya al análisis de resistencia, que es esfuerzos y deformaciones. En este caso, solo análisis de esfuerzos. Bueno, ¿qué nos piden? Determinar primero omega máximo. El omega, habíamos dicho, normalmente depende del sigma. Y el sigma depende de M. Así que la sección crítica, en la mayoría de las vigas, la sección crítica la determina el momento máximo. Entonces, vamos al diagrama de momentos, miramos en dónde está el momento máximo, que está en B, y cuánto vale omega A al cuadrado sobre 3. En flexión tratamos de trabajar con letras hasta donde podamos, para no tener que estar haciendo reemplazos cada vez que aparezca una letra, ¿no? Y así me voy a equivocar más y gasto más tiempo. Aquí ya ahora va a tocar reemplazar lo que se conozca. Bueno, desconozco. Y el M máximo es MB y que vale omega al cuadrado sobre 3 y además que es positivo. El signo en el momento y en el cortante es solamente para saber lo que está ocurriendo. Si digo momento positivo, sé que lo que está ocurriendo arriba es compresión y abajo tensión. Si es negativo, es al contrario. Pues normalmente uno quita el signo y dice compresión arriba o compresión abajo, según el signo. El signo del cortante también es para saber cómo va el cortante. No me interesa tener el menos ahí, sino decir, oiga, aquí el cortante va subiendo o va bajando. Para eso son los signos aquí. Bueno, nos daban que la A
vale 2 metros. El sigma permisible está en kilogramos por centímetro cuadrado. Eso significa que va a trabajar en sistema métrico técnico. Fuerzas en kilogramos, área en centímetros cuadrados y longitudes en centímetros. Por eso aquí es omega al cuadrado, entonces 2 metros, 200. Reemplazamos y me da 40.000 omega sobre 3. Momento máximo, m por c sobre i, menor o igual al sigma permisible. Ya tengo el momento. ¿Qué es c? La distancia del eje neutro a la fibra más lejana. El eje neutro está aquí. La fibra más lejana arriba, 5,64. La fibra más lejana abajo, 9,36. Pues gana la de abajo. Entonces, por 9,36. Sobre el momento de inercia que ya calculamos. Y eso debe ser menor o igual al permisible, que era de 300. Por aquí deben verlo. Esfuerzo permisible en la viga, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Es menor o igual que 300. Pongo el igual para poner omega máximo. Aquí faltó el máximo, ¿no? Porque trabaja con el igual, se despeja omega máximo. Y da 335 kilogramos por centímetro. O 335 kilogramos por metro. Eso es el omega. Luego, hay el esfuerzo cortante máximo. Ese es. Primero hay el B máximo. Entonces hay que ir al diagrama de corte. B máximo está en A y está en C. Y vale omega A medios. Eso es B máximo, omega A medios. Entonces 335 por 200 sobre 2. Eso da 335 kilogramos. El B máximo. Tau máximo, B por Q en el eje neutro sobre I por B. Por eso fue que hallamos Q en el eje neutro. Que fue, según está ahí, 131.41. 131.41 sobre I, 132.96. Ancho en el eje neutro. Entonces miramos la viga. El ancho aquí en el eje neutro es 3. Entonces 3. Tau máximo 10.5 kilogramos por centímetro cuadrado. De todas maneras, se hizo un supuesto que esto era crítico por sigma, crítico por momento. Como ya tenemos el cortante, miramos si es cierto. Pues, tau máximo 10.5. Ese tau máximo debe ser menor o máximo igual al tau permisible. Resulta que el tau permisible de la viga, ¿cuánto es? Conocemos sigma permisible, 300. ¿Cuánto es tau permisible? 150. 150. Y aquí es 10.5, pues eso está re lejos. En cambio, el sigma, para esta carga, sí está en el tope. El sigma máximo sí está en 300. En cambio, el tau máximo no está en 150, está muy por debajo. Conclusión, efectivamente lo crítico es sigma. Pero más adelante haremos un problema donde no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues calcularlo por tau. En este caso se comprobó efectivamente la sección crítica la da el momento y es en B y estos son los cálculos. Bueno, vamos a calcular ahora el diámetro en los clavos.
el diámetro de los clavos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que el patín trata de deslizarse sobre el alma. Si no hay pegantes ni hay clavos, pues se desliza hasta que encuentra la posición de equilibrio. Lo vimos en la clase pasada. Aquí se va a impedir que deslice. ¿Cómo? Con clavos. Entonces me toca calcular el diámetro que deben tener esos clavos para que soporten ese deslizamiento. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos la viga. A lo largo se ve así. Y a lo ancho se ve así. Dice el problema en el enunciado que la viga está armada con tablones y que están unidos los dos tablones con clavos formando una T y que cada 5 centímetros, este es el paso entre clavos, cada 5 centímetros hay un clavo que entonces determine el diámetro de los clavos. Eso es lo que me está diciendo. Interpretando eso, me están diciendo que a lo largo de la viga, aquí hay un clavo, aquí hay otro clavo, y otro, y otro, y bueno, así a lo largo de la viga pues está lleno de clavos. Y que la distancia entre un clavo y otro es lo que llamamos el paso. Esto es paso. Muy chiquitico. Esto es el paso. El paso. Bueno, y que ese paso en este caso vale 5 centímetros. Y así de lado a lado de la viga, no, esto es de lado a lado. Y que diga qué diámetro debe tener ahí el clavo. ¿Qué pasa? Que aquí hay un clavo. Ya mirando la sección transversal. Aquí está el clavo. Y como el tablón de arriba trata de deslizar sobre el de abajo, pues va a tratar de cortar el clavo por aquí. Ahí en el deslizamiento, pues trata de cortarse el clavo. Les toca averiguar con qué fuerza trata de cortarse el clavo ahí. ¿Qué es lo que queremos hacer? El clavo está así en la sección de corte, aquí. Si se corta por ahí es porque aquí está pasando una fuerza de corte
así. Una fuerza de corte sobre el clavo. Vamos a llamarlo B en el clavo. Si yo logro tener esta fuerza, pues ya puedo calcular su diámetro. Porque me dieron el esfuerzo permisible cortante del clavo. Entonces calculo el esfuerzo aquí, como en un pasador, comparo con el permisible y determino el diámetro. Entonces me toca hallar esta fuerza. Bueno, ¿qué papel está jugando el clavo? El clavo lo que me está reemplazando es este pegante. El pegante que debe ir aquí. Aquí va una capa de pegante. En la unión entre patín y alma, aquí, a lo largo aquí. ¿Cuánto de longitud? 5 centímetros. Y por este lado, el ancho del pegante sería este, ¿no? Entonces, una superficie de pegante que tiene de longitud S y de ancho B, el B de la viga, ¿no? B por S. B por S es el área del pegante. Bueno, esa área del pegante, aquí lo estoy reemplazando por un punto de acero, que es el clavo. Entonces me toca mirar cuánta fuerza que debería soportar este pegante. Esa fuerza que debería soportar el pegante, pues ahora la debe soportar un puntico de acero, que se llama el clavo. Entonces vamos a calcular esa fuerza, a buscar las ecuaciones, a plantear un sistema de ecuaciones para calcular eso, y después generalizamos. Vamos a partir de la ecuación del cortante. ¿Dónde estaba? Esta. Este sería el cortante en el clavo. Perdón, en el clavo no, en el pegante, ¿no? BQ sobre I por B. Esto está dado en libras por pulgada cuadrada. Tengo que quitar, como voy a representar un área, a reemplazarlo por un punto de acero, pues tengo que quitar el área, tengo que quitar la longitud y tengo que quitar el B. Entonces voy primero a quitar el B. ¿Cómo quitamos el B? Pues multiplicamos aquí por B. Y multiplicamos aquí por B. Estado por B igual a BQ sobre I por B. Este valor, que antes era tau y que era libras por pulgada cuadrada, a multiplicar por B, que es pulgadas, me va a quedar en libra pulgada. Eso ya no es esfuerzo, ¿no? Porque esfuerzo es libra por pulgada cuadrada. Eso nuevo, que no había aparecido hasta ahora aquí en flexión, eso se llama flujo de corte. Y lo vamos a representar por la letra Q. Q minúscula. Eso es flujo de corte. ¿Que a qué sería igual? A B por Q sobre I. Entonces, ese flujo de corte es B por Q sobre I. Así lo calculamos.
En este caso diríamos que es el flujo de corte entre el pegue entre 1 y 2, porque es aquí donde está ocurriendo, ¿no? Y lo expresamos así, Q en el pegue entre 1 y 2. Entonces B por Q. ¿Q de quién? Del área que trata de deslizar aquí, en el pegue. ¿Quién se desliza? 1 o 2, el que quiera. Pues vamos a decir que es Q de 1. Entonces, flujo de corte en el pegue entre 1 y 2 es B por Q de 1 sobre I. ¿En qué va a dar? En libra por pulgada. Por ejemplo, que me dio 100 el flujo. ¿Qué significa? 100 libras por pulgada de longitud. Lo que quité fue el ancho. La longitud está aquí todavía. Significa que cada pulgada de longitud aquí va soportando 100 libras por pulgada. Si el flujo es 100, ¿no? En general, cada pulgada de longitud del paso va soportando Q. Bueno, entonces, como tengo el paso y tengo lo que lleva cada pulgada, entonces puedo hallar la fuerza total con que trata de llegar aquí, la fuerza total de deslizamiento entre patín y alma. Eso lo vamos a llamar fuerza de corte total. Y lo vamos a poner así. Fuerza de corte total o fuerza de deslizamiento total entre 1 y 2. ¿A qué es igual? Pues al flujo por el paso, ¿no? El flujo es cuánto lleva cada pulgada. Pues si hay 5 pulgadas, pues fuerza total, flujo, que es lo por pulgada, por 5, ¿no? En general, flujo por paso. Eso es la fuerza de corte. ¿Qué significa esa fuerza de corte? La fuerza de deslizamiento total que ocurre entre 1 y 2. La fuerza con que 1 y 2 están tratando de deslizarse uno sobre el otro. ¿Quién debe soportar esa fuerza? Los clavos. Entonces, si tengo la fuerza total, puedo hallar fácilmente la fuerza de corte en el clavo. Esa fuerza de corte en el clavo va a ser igual a la fuerza de deslizamiento total, esta, FC, sobre el número de clavos. En este caso, aquí en la sección transversal hay uno solo, entonces sobre 1. O sea que en este caso la fuerza total de deslizamiento es absorbida por un solo clavo. Entonces la fuerza en el clavo es esta. No siempre es así. Yo puedo tener esta viga. Armada así. Y con clavos. Aquí. Entonces, esta fuerza FC
es la fuerza total con que esto, el patín, trata de deslizarse aquí sobre el alma. Eso es FC. Pero ¿a cuántos clavos le toca soportar eso? A 2. Entonces este BC no es FC. En este caso, ¿no? Porque hay 2 clavos. ¿Cuánto es entonces BC? La mitad. BC sobre 2. FC sobre 2. Con este BC es que hallamos el esfuerzo en el clavo, ¿no? Que fuerza sobre área, fuerza de corte sobre área. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Primero calcula el flujo de corte. B por Q1 sobre I. Luego, como tiene el paso, calcule la fuerza total de deslizamiento, FC. Mire cuántos clavos hay ahí en la sección transversal. Hay 1. Aquí hay 2. Divida y haya BC. Y teniendo eso, alietado. Bueno, ya entendiendo eso, ya el resto de números. Aquí está omega máximo, por aquí está tau máximo. Ahora sí, diámetro mínimo de los clavos. ¿Cuánto es FC? Primero, ¿cuánto es Q entre 1 y 2? Pues es B máximo por Q1 sobre I. Por eso tuvimos que calcular aquí el Q1, 111.36. Entonces, flujo de corte en el PEG entre 1 y 2. B máximo por Q1 sobre I. B máximo es 335. Q de 1. Y el momento de inercia. Quiere decir, por cada centímetro de longitud entre clavo y clavo, van viajando 26.78 kilogramos. ¿Cuánto es la fuerza total de deslizamiento en donde está puesto un clavo? Pues fuerza total, Q por S. 26.78 por el paso que es 5. 133.9 kilogramos es la fuerza total con que uno trata de deslizarse sobre 2. ¿Cuántos clavos hay ahí? 1. Entonces la fuerza del corte en el clavo, 133.9. Y ya, esfuerzo en el clavo, B sobre A, que es pi diámetro cuadrado sobre 4. Menor o igual al tau permisible del acero. Este es el acero porque los clavos son de acero. El tau permisible de que hablábamos ahorita, el 150, eso era la fibra de madera. Aquí estoy calculando el clavo. Entonces el tau permisible en el acero, 1100. Tau máximo debe ser, para el clavo debe ser menor o igual al tau permisible. Despejamos D. 0.394 centímetros. Total. Pasamos a milímetros, normalizamos. 4 milímetros. Bueno. Listo. ¿Claro? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿No questions? Todo claro, profe. Bueno, listo. Pues vamos con otro problemita. Dice, se muestra un perfil armado y es una viga armada con un perfil estructural omega 8 por 21. 2 platinas de sección transversal rectangular, 6 por 1/2 de pulgada. Con eso armamos una viga. Todo el acero ahí es de acero A36, unido mediante pernos de media pulgada, como se muestra en la figura, colocadas cada 3 pulgadas.
Bueno, aquí está la sección transversal. Este perfil, pues son perfiles estándar. Son vigas de acero que ya vienen construidas. Son estándar. Entonces, uno la selecciona y la monta cuando está diseñando una estructura en acero. Se escoge un perfil estructural. Los hay en I, los hay en T, los hay en ángulo, los hay en C, lo que necesite. Lo más utilizado en vigas es el perfil en I y luego el perfil en T. Los perfiles en I se llaman perfiles omega. Hay otros que se llaman perfiles en I, ambos son en I. Omega, este omega viene de white, que es ancho, es de patín ancho. Es una I, pero el patín este es grande. Cuando dice perfil en I de tanto por tanto, entonces el patín es más pequeño. Los perfiles W y los perfiles en I son ambos perfiles en I. El W es de patín ancho. El 8 es la altura de la viga normalizada, ¿no? Uno la mide, no es que tenga exactamente 8 pulgadas, pero sí está alrededor de 8. Entonces, para normalizarlo dicen que 8. El 21 es cuánto pesa por cada pie de longitud. Pues este perfil pesa 21 pies, 21 libras en una longitud de un pie. Eso es lo que significa. Bueno, y dos platinas de 6 por medio, ¿no? Ancho de la platina, 6 medio. Pues es platina reforzando el perfil en I. El uso, respecto a los cálculos, el uso de perfiles estructurales estándar, la ventaja es que toda la geometría del perfil ya está calculada. Como son estándar, pues todas sus medidas se conocen. Entonces, todas sus propiedades se conocen. Posición del centroide, primeros momentos del área, momentos de inercia. Todo ya se conoce y viene tabulado, ¿no? Los libros de resistencia traen al final las tablas de los perfiles con todas sus dimensiones para que uno saque de ahí los valores que necesita. Bueno, entonces así vamos a armar el perfil. Vamos a colocar 2 pernos en cada platina, arriba y abajo. El paso, o sea, a lo largo de la vida, no, de la viga, no esto, no esta distancia, no. El paso es a lo largo de la viga. Separados cada 3 pulgadas. Y la viga está sometida a una carga como se muestra. Entonces piden, determine la máxima carga distribuida que puede ser aplicada. Segundo, el esfuerzo cortante máximo en la viga. Tercero, el diámetro mínimo de los pernos. Coloque la distancia A, aquí a la viga, 21 pulgadas. Para los pernos, S sub Y, 50 KSI. Y trabaje en todo un factor de seguridad de 2. Bueno. Este S sub Y es de los pernos, 50 KSI. Y entonces el de la viga, ¿cuánto es? ¿O falta ese dato? Dice que es A36, ¿no? A 36. O sea que S sub Y, 36.000 PSI. Entonces no lo dan, sino que
la especificación del acero estructural ya está. Bueno. Entonces es hacer lo mismo que hicimos en los dos problemas anteriores. Y ya el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Qué están cambiando los matachitos estos? El resto es lo mismo. Entonces veamos. La estática. El diagrama de cuerpo libre para la estática. ¿Qué vamos a hacer? A las cargas distribuidas, vuelva a las concentradas. Que tenemos primero aquí un triángulo. La concentrada, omega a medios, puesto a cuánto? A 2/3 del vértice o a 1/3 de la altura, que sé, como quiera. Omega a medios, puesto a 2/3 del vértice, que es B, o a 1/3 de C. Listo. Entonces ya tenemos el triángulo. La uniforme mide 2 aquí y omega, 2 omega A puesta en la mitad, que es D. Ahí se reúne con el 3. Quedan 5. 5 omega A puesta en D. Bueno. Suma de momentos en B. Suma de fuerzas en Y. Entonces, RE 25/6. RA 4/3. Lista la estática. Vamos a los diagramas. A tapar aquí para no distraernos del cortante. Diagrama de corte. Empezamos. ¿Cuántos tramos tiene para cortante? Cada que cambie la carga. Fuerza. El primer tramo no tiene carga fuerza. Esto es 0. Segundo tramo, entre B y C, hubo un cambio en la fuerza. Tercer tramo, me encuentro aquí con 3 omega A, tengo que parar ahí. Otro tramo, 3C y D. Y entre D y D. Tiene 1, 2, 3, 4 tramos para el cortante. Listo. Empezamos. Primer cortante en A. La fuerza que esté puesta aquí. Fuerza. No hay. 0. Valor del cortante al final del tramo. El cortante inicial, que es 0, más el área aquí, que es 0. El valor del momento del cortante aquí, 0. ¿Cómo uno estos dos puntos? Con una recta de pendiente 0, porque la pendiente del momento del cortante aquí es la carga distribuida aquí, que no hay. Entonces, uno de estos dos puntos con una curva de pendiente 0, pues es una recta. Va así. Significa este primer tramo no tiene corte. Bueno. Ahí llegamos y nos encontramos con 4/3. Entonces está en 0, sube 4/3. Paramos en C, que es el final del siguiente tramo, del segundo. ¿Qué decimos? Que el cortante en C es el anterior, 4/3, más esta área, que es un medio negativo. No tiene flechita, significa que va para abajo, ¿no? Negativo. Entonces, 4/3 menos un medio. Esos son 5/6, ¿no?
4/3 son 8/6. 1/2 son 3/6. 8 menos 3, 5/6. ¿Cómo unimos esto? Una curva. La curva del cortante es la integral de la carga aquí. Carga función de x a la 1, cortante función de x a la 2. ¿Cómo va esa curva? Empieza aquí con pendiente 0, porque el omega aquí vale 0. Y termina con pendiente aquí de omega, de 1, menos 1. Entonces va pendiente negativa, significa la pendiente va así, la curva va bajando, y arranca con pendiente 0. No hay de otra, tiene que ser esta curva. Porque la otra sería con la concavidad al contrario, ¿no? Así. No podría empezar nunca con pendiente 0. Entonces es esta. Ya tengo 4/3, 5/6 y la curva. Siguiente punto. Pare en D. Que vamos a decir que el cortante en D es el anterior, 5/6, más el área en la carga, aquí, que es omega y por A. Entonces 5/6 menos 1. Eso da menos 1/6. Aquí. ¿Cómo unimos los dos puntos? La integral de esto, carga constante, su integral x a la 1. Unimos una recta. Ya estoy en D. En D encuentro que baja 3. Entonces, menos 1/6 baja 3 unidades, que son 18/6. Me queda menos 19/6 de omega A. Tengo entonces el cortante al inicio del tramo de E. Fin del tramo en E. Ya sé que me tiene que dar 25/6 porque no cerraría. Lo utilizamos si quiere para comprobar. Si usted sabe y está seguro que viene bien, no lo haga. Ponga aquí 25/6 y una. Listo. Si quiere estar seguro y tiene tiempo y quiere comprobar, pues compruébelo. ¿Cómo lo comprueba? Dice, el cortante en E es el anterior menos 19/6 más esta área que es menos 1, que son 6/6, 19 y 6, 25/6 menos 25/6 aquí. Encuentra ahí 25/6, sube y cierra. Conclusión, la mitad de la estática está bien. Y va bien. Luego, diagrama de momentos. ¿Cuántos tramos hay para el momento? Cada que haya un M, no hay sino aquí al comienzo. Y cada que cambie B. Entonces, 1, 2, tiene que parar aquí porque aquí cambió la curva de B, ¿no? 2, 3, porque aquí cambió el valor, tiene más y aquí pasó a menos. 4 y 5. El diagrama de momentos tiene 5 tramos. Entonces vamos a ir tramo por tramo. Primer tramo. ¿Cuánto vale el primer momento? Pues el que esté aplicado aquí, en A. Bueno, 13/6. Ahora, ese 13/6, positivo o negativo, está así.
13/6 así. ¿Eso es positivo o negativo? Dijimos, la punta de la flecha indica dónde está la compresión. Esto es compresión arriba. Compresión arriba es momento ¿qué? Pues momento positivo. Compresión arriba, momento positivo. Entonces arranca con más 13/6. El diagrama de momentos. Final del tramo en B. Dice, el momento en B es el anterior, 13/6. Más área en el corte entre A y B. Pues aquí no hay cortante, su área es 0. Entonces aquí vale 13/6. ¿Qué curva unir estos dos puntos? La pendiente es el cortante, constante, 0. La pendiente. Entonces una recta de pendiente 0. Así que me queda aquí un rectángulo. Segundo tramo, entre B y C. Momento inicial, 13/6. ¿Cómo va la curva? Integral del cortante aquí, función de x2. Aquí, función de x3. Listo. Luego, ¿cuánto vale el momento aquí al final? Vale el momento anterior más esta área. Esa área me toca componerla. Entonces, esa área es toda esta. Toda esa. Menos esta. Bueno, esta de afuera la puedo hallar. ¿Por qué? Porque aquí función de x a la 2. Entonces base por altura sobre n más 1. Es esta área. Bueno. Para eso necesito hallar esta altura. Y la base pues es A. ¿Cuánto es esa altura? Este punto aquí es 5/6, este puntico aquí. Esta altura aquí es 5/6. Y tengo 4/3. 8/6 menos 5/6 es 3/6, así que esto es 3/6. Entonces base 1 por altura, 3/6 sobre n más 1. Y la n es 2. Entonces 3/6 y sobre 3. Ya. 8/6 menos 5/6 son 3/6. Esta altura. Por la base que es 1. Y sobre 3. 3/18. Eso es lo que le voy a quitar al rectángulo. Y el rectángulo es 4/3 por A. Es 4/3. 4/3 menos 3/18. ¿Cuánto es eso?
24/18 menos 3, 21/18, ¿no? Entonces queda 13/6 más 21/18. Lo que dé. ¿Cuánto da? A ver si está bien. Sí, profecía. Y da 10 tercios. Entonces, 10 tercios. Ya estamos en este punto. Siguiente punto, para en Q. Tengo que averiguar primero cuánto es Q. Entonces, ¿qué conozco? Que el cortante ahí en ese punto es 0. Entonces decimos, el cortante en Q, 0. Y eso es igual al cortante anterior, que es 5/6 de omega A, más el área en la carga entre los dos puntos. Entonces tendría 5/6 más esta área que es menos 1. Menos 1 que es omega por esta distancia. Que es x de q. Entonces 5/6 menos 1 por x de q igual a 0. Total que x de q, 5/6. Entonces 5/6, 5/6. Así que el momento en q es igual al anterior, que es 10 tercios, más el área de este triángulo, que es 5/6 por 5/6 y sobre 2. 25/72. Entonces 10 tercios más 25/72 da 265/72 de omega al cuadrado. Luego paramos en D. El momento en D es el anterior, 25/72, más esta área que es negativa. Como aquí era 5/6, pues aquí a este pedacito le queda 1/6. Pues 1/6 por 1/6 y sobre 2. Eso es 1/72. Entonces 265 sobre 72 menos 1/72. Simplificamos, 11 tercios de omega al cuadrado. Y aquí ya no la vamos a jugar. Decimos, no, yo sé que vengo bien. Por lo tanto, me debe cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Aquí función de x1. Aquí función de x2. Entonces, cierro. Arranca con pendiente pequeña. Menos 19/6. Termina con pendiente grande. 25/6. Entonces la curva tiene que ser así, ¿no? Aquí, ¿por qué es así? Arranca con pendiente 0. Pendiente 0. Termina aquí con pendiente 1/6. 1/6. Y ese es el diagrama de momentos. Entonces, teniendo el diagrama de momentos debajo, aquí no se hizo, pero debió hacerse. Y lo mismo en la viga anterior, si se hizo.
¿De qué hablo? De la curva, de la elástica, ¿no? Entonces, aquí debió hacerse, no cupo, fue lo que pasó. Debió hacerse aquí la curva, ¿no? ¿Cómo va esa curva? Tenemos la viga, aquí están los apoyos. Está apoyada aquí. Apoyada aquí. La elástica tiene que pasar por los apoyos. Entonces, la elástica va a quedar. Este tramo, aquí dice momento positivo, va a quedar así. El resto sigue también momento positivo. Entonces va a quedar así. Y esa sería la elástica de la viga. Teniendo todo eso ya, sigue el análisis de esfuerzos. Bueno, eso lo hacemos la próxima clase. Ya hay aquí un profesor apurado pidiendo pista. Entonces, nos vemos el Profe, miércoles. qué pena, es que ahorita como a las 8:50 y algo, a mí el internet me falló, me tocó conectarme a los datos de mi papá. Entonces, para que de pronto si me puso esa falla no me la ponga. No. Hoy no hice control de asistencia. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, tranquilo. Bueno, nos vemos el miércoles para terminar esto.